Bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a estar hablando sobre la anatomía artística en cuanto al canon y proporciones y algunos aspectos complementarios a esto. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que son los cánones. ¿Qué definimos primero como anatomía artística? Esta se basa en la utilización de la armonía en la figura humana a través de lo que es la utilización de los cánones, la dotación de una identidad específica a la representación a través de aspectos como lo es el movimiento, el entorno, aquellos elementos que se encuentran a su alrededor o la expresión misma de esta. La figura humana como tal adquiere su expresión a través de aspectos como lo son la posición, los gestos, las actitudes, el lenguaje corporal en general y la integración de este con su alrededor. En cuanto a los cánones, la palabra canon la vamos a definir como aquel modelo compuesto de reglas y normas que permiten definir las proporciones y características de un cuerpo según edad, sexo, etnia o cultura, y tomando también como base algunas de las partes del cuerpo como una regla o como una medición estándar para calcular las proporciones del resto. En este caso, la cabeza es, digamos, como la referencia por excelencia para los cánones, ya que ha sido utilizada ampliamente a partir de la Grecia clásica hasta la actualidad. En general, vamos a entender el término de canon histórico a aquel que permita representar a la figura humana de una forma armónica y perfecta o acorde al tipo de pensamiento o ideología de una época en específico, así como dependiendo también del estilo pictórico o periodo que se haya desarrollado en esa época, variando levemente de una cultura o de un periodo a otro. En cuanto al canon egipcio, digamos que es de los primeros que se tiene registro y en este se dividía el cuerpo a través de una cantidad de 18, 21 o 23 partes iguales, tomando como referencia el puño. La medida de la cual estos disponían dependía también de la clase social a la que el representado pertenecía o la representada pertenecía, ya que a mayor tamaño o a mayor altura hacía referencia a una mejor posición social o una mayor relevancia social. En el caso del canon griego, tomamos como referencia la cabeza como una medida base para las medidas del cuerpo y en este se compone de un total de 7 cabezas y media, como lo podemos ver en la imagen, y es el canon más utilizado hasta este momento, en el cual se utiliza un mayor énfasis al momento de practicar la figura humana. En el caso del canon ideal y heroico, este corresponde a la utilización de una medida de 8 cabezas y 8 cabezas y media respectivamente. Este tipo de canon se utiliza mayormente para lo que son las figuras heroicas o las épicas o para cuando se desea hacer una representación más estilizada de la figura humana. En el ejemplo que tenemos al lado, pues podemos ver un canon de 8 cabezas y ya el de 8 cabezas y media, pues se nota aún más la diferencia y su utilización depende pues claramente del tipo de finalidad que se quiera tener con estas representaciones. Y por último está el término de lo que es el canon natural, que este se deriva de las proporciones y formas particulares que tiene cada persona, ya que a pesar de que podemos contar con una medida o con una proporción estándar, siempre hay algunas pequeñas variaciones de persona a persona a los cuales hay que tenerle especial atención o especial observación al momento de querer replicarlas de la realidad. Luego tenemos lo que es el término de las proporciones, que en ese hay que tener muy en cuenta que buscar la proporción es directamente proporcional a la armonía que se busca en la aplicación de esta, ya que, por ejemplo, las extremidades tienen que estar complementadas con las otras, tienen que verse armónicas, tienen que verse equilibradas, tienen que verse también simétricas en cuanto a sus equivalencias de proporción. Algunos recursos útiles al momento de dibujar la figura humana son el simplificar el cuerpo en formas bases, como lo son formas geométricas o esquemas, o el dimensionarlo como un esqueleto, que ya es también una forma de simplificarla a través de trazos o formas específicas para cada una de estas. Sin embargo, vamos a ver a continuación también algunos ejemplos de cómo se puede representar la figura humana de diferentes métodos. La primera es anotando puntos clave en cuanto a la proporción de unos miembros del cuerpo con otro. La segunda también puede ser buscando planos de los contornos en términos de línea recta, o sea, delimitando mayormente lo que es el contorno de la figura. Luego está el construir trapecios del tórax como trazos atrevidos, que en este caso ya es simplificar la forma humana en figuras geométricas tridimensionales, y parte de esto también es considerar la figura humana como algo tridimensional en cuanto a todos sus volúmenes, pensando también en la solidez, en el movimiento, en la expresión que se debe de tener dependiendo de qué es lo que se desee transmitir a través de esta figura humana.
Luego tenemos lo que es la visualización del esqueleto bajo la superficie, que puede contar como dibujo desde adentro hacia afuera o como desde afuera hacia adentro. También está el trazar una sola forma geométrica y marcar cómo se resaltan los volúmenes alrededor de esta o cómo se resaltan las formas alrededor de esta. También está el descomponer la figura a partir de lo que son las líneas de acción, las líneas de equilibrio y el movimiento, para luego construir por encima de esta. Como también al no hacer un dibujo esquematizado, también se pueden hacer trazos un poco más libres, un poco más en un orden particular que les resulte con más facilidad a la persona, o resaltando de una sola vez lo que son las sombras. Esto también ayuda a pensar más como una volumetría o como una masa que como un esqueleto, ahí dependiendo de con cuál cada persona se sienta con mayor facilidad o que les resulte mejor para los fines que se buscan. En cuanto a algunos aspectos complementarios que se tienen que tener en cuenta para el dibujo de la anatomía artística, tenemos lo que es la representación de la figura en acción. Cuando nos referimos a la figura en acción, también es vital respetar aquellos principios de libertad y dinamismo dentro de la figura, pero sin descuidar lo que es el trabajo de las proporciones. Es importante para esto el tomar un constante estudio o una constante observación a la vez que se lleva de la mano a la práctica, y un ejercicio que es muy útil para eso es tomar de referencia una sola pose o una sola acción y dibujarlo de diferentes perspectivas o dibujarlo como secuencia o como diferentes ángulos para comprender de manera más global cómo se comporta una sola figura en cada posición, sin descuidar lo que es la composición y el comportamiento de la figura humana en relación a sus proporciones, a sus limitaciones y sus propiedades específicas. En cuanto a lo que es el equilibrio, tenemos también que cuando el tronco se inclina en cualquier ángulo, los brazos pues tienden a buscar el equilibrio correspondiente, inclinándose hacia el lado contrario al cual se está concentrando el peso. Parte de eso lo podemos ver dentro de las figuras, ya que a nivel de brazos es bastante expresivo, bastante equilibrado. El peso no se concentra en un solo punto, por lo que da la ilusión de ser figuras estables, de ser figuras que se sostienen por sí mismas, sin verse tampoco sobrecargadas hacia un lado o el otro. Algunas de las secuencias, como ejemplo, que podemos retomar son una persona saltando, una persona corriendo, haciendo acrobacias, pero tomando una especial observación a ver cómo son los cambios entre la línea de equilibrio, la línea de acción, el movimiento que estas pueden tener de un momento a otro dentro de una sola acción en específico, de una sola secuencia. Para eso se puede tomar referencias también de acciones como por ejemplo lanzar agua, subir gradas, caminar, agacharse. De acciones muy cotidianas se puede tomar una gran variedad de referencias en cuanto a lo que es el cambio gradual de movimiento en cada uno de ellos. Luego tenemos lo que es el movimiento de la cadera, que esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta al momento de estar dibujando la figura humana, en el que se tienen que considerar aspectos como la línea de cadera y hombros, que siempre va a estar dispuesta una al contrario del otro, siempre formando un ángulo, ya que esto causa un equilibrio entre el punto de apoyo y el resto del cuerpo. ¿Qué pasa si no se obedece esto? La figura se va a ver inclinada hacia un lado y va a tener esa ilusión de caerse. En el caso de querer hacer una representación voluntaria o intencional de eso, puede hacerse todas las veces que la figura humana sea representada. Parte del balance importante siempre es evaluar el cumplimiento de esta regla, que es que el cuerpo siempre se equilibra entre sí independientemente de la pose que se esté retomando, ya que es un movimiento natural del cuerpo. Luego es el punto de apoyo, que es aquel en el que los hombros están dispuestos en una línea estable sobre la punta del pie de apoyo. También tenemos lo que es el equilibrio y balance, aquello que no se vea como una pose que la persona se está cayendo o que está por caerse o que se vea en una posición un poco extraña o antinatural, sino que se pueda ver que está sobre un punto estable de apoyo. Y luego la actitud del cuerpo, que ya esto depende del tipo de expresión o el tipo de emoción que se esté representando, ya que dependiendo de la pose o del lenguaje corporal como tal, se puede captar una forma más dinámica, una forma un poco más introvertida, más expresiva, más extrovertida o más cohibida en su defecto, dependiendo de la posición y el lenguaje corporal como tal. Ahora, una pregunta importante es, ¿hay que dibujar la figura desde fuera hacia adentro o de adentro hacia afuera?
Esto depende realmente un poco de cómo sea la práctica o la facilidad de cada persona, pero se recomienda que en todo caso, si se está dibujando del natural o con referencia, se puede empezar por ambos métodos, tanto si se empieza por la figura desde afuera hacia adentro como desde adentro hacia afuera. Pero cuando se dibuja desde cabeza, ya sin referencia, sin un modelo que esté presente, se prefiere que se empiece dibujando desde adentro hacia afuera, es decir, desde el esqueleto hasta recubrirlo con sus contornos, con sus músculos, con el resto de su masa corporal, debido a que esto permite identificar de manera más rápida el punto de apoyo, la línea de acción, las proporciones, la simetría y poder llegar a crear una figura armónica sin que pierda sus propiedades naturales. Ahora, luego también tenemos la representación del escorzo, que esta, además de que el escorzo es la representación de la figura humana a través de la perspectiva, algo que le da una mayor ilusión o un mayor énfasis a la figura humana al momento de dibujarla en escorzo es el acentuar las líneas y formas más próximas al espectador. Esto permite que se vea una mayor profundidad, que se vea esa intención de superponer una parte del cuerpo por sobre la otra con el fin de marcar esa cercanía. Como podemos ver que en el ejemplo de arriba se puede ver un mayor énfasis en la parte de la cintura y la cadera de la modelo por sobre la superficie en la que ésta se encuentra. De esta manera se encaja un poco más de ilusión de presión y de superposición y se puede ver esa cercanía. Así como también pasa en el ejemplo de abajo en cuanto a las piernas. Una pierna está más próxima al espectador que la otra y la que está más próxima es aquella que está con mayor acentuación, con un mayor contraste para dar precisamente esa ilusión de cercanía. Luego tenemos lo que es el manejo de la luz, sombras y los planos, que en este caso lo que es la luz y la sombra ayuda muchísimo más a lo que es planteamiento de la volumetría a través de lo que es una proyección de luz, sea natural o artificial, sea desde cualquier tipo de dirección, pero debe ir integrada con la pose, con el entorno y dando así una mayor expresividad y actitud. Como lo pueden ver acá, parte de la expresividad del dibujo es no centrarse solamente en lo que es la figura humana o el modelo como tal, sino también dar un poco más de atención a lo que es su entorno, a lo que es el objeto o superficie sobre la que éste esté recostado, como lo puede ser un sofá en la parte de arriba, como le puede ser unas almohadas, puede ser el suelo. Independientemente de eso, parte de resaltar la figura humana en el dibujo es también sacar provecho de los contrastes a través de la utilización de las sombras en sus entornos y en sus superficies, no solo en el cuerpo humano. Así que si se desea crear un poco más de realismo y expresividad, es bueno utilizar recursos como por ejemplo, cuando las zonas del cuerpo son más blancas, poder acentuarlas a través de un contraste con el fondo, aplicando una mayor oscuridad en esa zona, o en el caso de que se cuente con una gran cantidad de sombra en una parte específica del cuerpo, el entorno hacerlo más claro para que esta misma resalte y se vea también como esa ilusión de superposición una de la otra. Ahora, en cuanto a los ejercicios de práctica recomendados para perfeccionar un poco más la anatomía, para esta semana tenemos lo que son el dibujo de 10 gestuales con tiempo, que en este caso son desnudos, y estos son basados en referencias de modelos de cuerpo completo, pueden ser extraídos de alguna web que tenga un banco de imágenes de referencia para la anatomía artística, y para este ejercicio pues se requiere que se haga de 3 minutos cada uno de los bocetos, hechos con lapicero o plumón para poder perder el miedo a lo que es el equivocarse o el error, y ya que es una práctica de ejercicios rápidos, hacer una utilización del espacio para dibujar 5 figuras dentro de una sola página. Luego están los gestuales siempre con tiempo, pero con ropa. La ropa también es parte de lo que le da una mayor expresividad, una mayor fluidez y un mayor movimiento a la figura humana, y por eso es importante también ver no solo cómo se comporta el cuerpo humano, sino ver también cómo se comportan las diferentes telas sobre el cuerpo. Por ende, hay que tomar también referencias a través de fotografías, modelos de cuerpo completo, ya sea igual extraídas de la web, extraídas de las revistas o de otro medio, y para este también se dedica un tiempo de 5 minutos cada uno, ya que al añadir la ropa necesita un poco más de atención, y estos al igual hechos con lo que es lapicero o plumón, siguiendo la misma regla de representar 5 por cada página. Dentro de algunas recomendaciones de libros que se pueden retomar o se pueden consultar para mejorar un poco más en la parte teórica y práctica de la anatomía, podemos ver aquí una gran variedad, como lo pueden ser el dibujo de la figura humana en todo su esplendor, el dibujo de la anatomía y estudio de movimiento, cómo dibujar la figura en acción, anatomía para el artista, dibujando la cabeza y el cuerpo humano, el dibujo de la figura femenina,
Cómo dibujar la figura humana y Anatomía artística. Todos estos libros pueden ser consultados ya que algunos abarcan la composición interna del cuerpo, algunos se enfocan en el movimiento, algunos más en la esencia comunicativa del dibujo, en lo que es la cuestión técnica, el mejorar las proporciones o el mejorar la expresividad del dibujo. Así que a nivel de complemento pueden consultarse todos ellos o consultar una selección específica de ellos para poder optimizar más lo que es el dibujo de la figura humana. En el caso de plataformas que pueden ser recomendadas para extraer referencias y practicar, está Line of Action, Sketch Daily, Quick Poses, Proko, Character Design, Rocky's Café y Bodies in Motion. Muchas de estas, la mayoría, están de acceso gratuito las referencias y solo algunas son aquellas que contienen contenido de pago, ya que son cursos o son complementos que se pueden utilizar para también mejorar el proceso de dibujo. Sin más que decir, nos vemos en una próxima clase.